Mi nombre es Yaretsi, tengo 32 años, y la semana pasada asistí a la boda de mi hermana menor en una de las haciendas más exclusivas de Cuernavaca. Mientras los invitados llegaban en autos de lujo que costaban más que mi apartamento entero, yo fui recibida por mi propia madre no con un abrazo, sino con un gafete de plástico gris que decía 3 palabras devastadoras: invitado de acceso limitado. Y justo debajo, en letras más pequeñas pero perfectamente legibles, sin cena. Pero antes de contarles cómo ese pequeño trozo de plástico gris provocó el mayor escándalo que la alta sociedad de Cuernavaca haya visto en años, necesito que entiendan el peso de lo que llevaba en mi bolso. No me refiero al maquillaje o a las llaves de mi auto, sino a un sobre de papel crema, sellado con cera, que contenía un cheque de caja por valor de 250.000 pesos. 250.000 pesos. Para algunos de los invitados de esa boda, esa cifra quizás era solo el costo de un fin de semana en París o el precio de un reloj nuevo. Pero para mí representaba 3 años de mi vida. 3 años de comer atún en lata, de no comprar ropa nueva, de trabajar horas extras en la oficina de logística hasta que mis ojos ardían y la espalda me palpitaba de dolor. 3 años de privaciones con un solo objetivo: darle a mi hermana Priscila y a su nuevo esposo el enganche para su primera casa. Quería demostrarles que, aunque yo no fuera la hija favorita, aunque yo no tuviera el glamour ni la belleza de Priscila, mi amor por la familia era real y tangible. ¡Qué ingenua fui! Todo comenzó a las 3 de la tarde de ese sábado. El sol de Cuernavaca caía a plomo, iluminando los muros de piedra antigua de la hacienda San Gabriel. El lugar olía a bugambillas y a dinero antiguo. Había seguridad privada en la entrada, hombres con trajes negros y auriculares que revisaban las listas de invitados con la precisión de un control fronterizo. Yo llegué en mi sedán modelo 2018, que aunque estaba limpio y encerado, parecía un juguete barato estacionado entre los Mercedes-Benz, los BMW y las camionetas Land Rover blindadas de la familia del novio. El valet parking me miró con una mezcla de lástima y desdén cuando le entregué las llaves. ¿Viene con el personal de catering, señorita?, me preguntó, ni siquiera intentando ocultar su suposición. Soy la hermana de la novia, respondí, manteniendo la cabeza alta, aunque sentí el primer pinchazo de vergüenza en el estómago. El hombre parpadeó, sorprendido, y murmuró una disculpa poco sincera antes de llevarse mi auto. Alisé mi vestido azul marino. No era un vestido de diseñador, lo había comprado en una tienda departamental en oferta, pero me quedaba bien. Era sobrio, elegante, respetuoso. O al menos, eso pensaba yo. Caminé hacia la entrada principal, donde una mesa larga cubierta con un mantel de lino blanco funcionaba como recepción. Detrás de ella, 2 mujeres jóvenes, impecablemente maquilladas, gestionaban el flujo de invitados. Buenas tardes, dije, sonriendo. Soy Yaretsi, hermana de Priscila. La chica de la izquierda buscó en su tableta electrónica. Su dedo índice, con una uña de acrílico perfectamente esculpida, se deslizó por la pantalla una y otra vez. Su ceño se frunció. Disculpe, ¿Yaretsi qué? Yaretsi, di mis apellidos, sintiendo como la fila detrás de mí comenzaba a impacientarse. Podía sentir las miradas de los otros invitados quemándome la nuca. Lo siento, señorita. No la encuentro en la lista de invitados VIP, ni en la lista de familia directa, dijo la chica, levantando la vista con confusión. ¿Está segura de que está invitada a la recepción completa? Sentí que la sangre se me helaba. ¿No estaba en la lista de familia directa? Soy su única hermana. Debe haber un error, dije, tratando de mantener la voz firme. Soy la hija mayor. Mis padres son Ramiro y Hortensia. Ellos están organizando esto. La chica intercambió una mirada incómoda con su compañera. Un momento, por favor. Vio algo en una lista secundaria, una hoja de papel impresa que tenía guardada debajo de la mesa, no en la tableta digital. Ah, aquí está, dijo, pero su tono había cambiado. Ya no era de confusión, sino de una incomodidad profesional. Sí, señorita Yaretsi. Por favor, espere un segundo aquí a un lado. Su madre dejó instrucciones específicas de que ella misma la recibiría.
Me hicieron a un lado, como si fuera un paquete que estorba en el pasillo. Vi pasar a tíos lejanos, a amigos de la Universidad de Priscila, a socios de negocios de mi padre. Todos recibían un brazalete dorado y una copa de champán de bienvenida. A mí me dejaron parada junto a una maceta gigante de helechos. 5 minutos después, apareció mi madre. Hortensia siempre ha sido una mujer imponente. A sus 55 años, se conserva gracias a una estricta dieta y a la ayuda ocasional de su cirujano plástico de confianza. Ese día llevaba un vestido color champán con pedrería que debía costar más de lo que yo ganaba en 3 meses. Su cabello estaba peinado en un chongo alto, rígido por la laca. Pero lo que más me llamó la atención no fue su elegancia, sino la forma en que sus ojos barrieron el lugar antes de mirarme. Estaba escaneando el entorno para asegurarse de que nadie importante nos estuviera observando. Solo cuando se cercioró de que estábamos relativamente ocultas por la vegetación, se acercó. Yaretsi, dijo. No hubo hola, ni cómo estás, ni qué bueno que llegaste. Solo mi nombre, pronunciado como si fuera una mancha en su vestido nuevo. Hola, mamá. ¿Te ves? Intenté darle un beso en la mejilla, pero ella se echó hacia atrás imperceptiblemente, deteniéndome con un gesto de la mano. Cuidado, me vas a arruinar el maquillaje, dijo secamente. Escucha, tenemos un problema de logística. ¿Logística? Pregunté, confundida. Yo trabajaba en logística. Sabía lo que significaba esa palabra. Significaba organizar, prever, solucionar. Pero en boca de mi madre sonaba a excusa. La familia de Mauricio, los Castillo, son mucha gente, Yaretsi. Tú sabes que don Octavio es un hombre muy importante, tiene muchos compromisos políticos. La lista de invitados se nos salió de las manos. ¿Y? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Mi madre suspiró, como si explicarme esto fuera una carga tremenda para ella. Metió la mano en su bolso de mano, un clutch brillante, y sacó algo. No era el brazalete dorado que todos los demás llevaban. Era un gafete. Un gafete de plástico gris con un clip de metal, del tipo que usan los proveedores o el personal de seguridad temporal. Tuvimos que hacer recortes, susurró, acercándose a mí para que nadie más oyera. El salón principal tiene un cupo limitado por protección civil. Y los Castillo trajeron a 20 personas extra de último minuto. Senadores, empresarios, gente que no podíamos rechazar. ¿Y por eso me recortaste a mí? Mi voz tembló. ¿A tu propia hija? Baja la voz, siseó ella, su máscara de compostura agrietándose por un segundo. No seas dramática. No te estoy corriendo. Solo te estoy reubicando. Me puso el gafete en la mano. Lo miré. Acceso limitado. Y abajo, escrito con un marcador negro permanente, de forma casi humillante, sin cena. ¿Sin cena? Repetí, incrédula. Mamá, manejé 2 horas desde la Ciudad de México. No he comido nada. ¿Habrá canapés en el jardín durante el cóctel?, respondió ella rápidamente, desviando la mirada. Puedes comer todos los que quieras ahí. Pero cuando pasemos al gran salón para el banquete de 3 tiempos, tú tendrás que quedarte en el área del jardín o en la terraza de proveedores. No hay silla para ti en las mesas principales. No hay cubierto. Cada plato cuesta 3.000 pesos, Yaretsi, y ya nos pasamos del presupuesto. Apreté el gafete en mi mano hasta que las esquinas de plástico se clavaron en mi palma. ¿Y papá estuvo de acuerdo con esto? Tu padre hace lo que es mejor para la familia, dijo ella con ese tono definitivo que usaba para cerrar discusiones. Y lo mejor para la familia hoy es que todo salga perfecto para tu hermana. Priscila está muy nerviosa. Quiere que todo sea de cuento de hadas. No le arruines el día con tus caras largas o tus quejas de víctima. Víctima. Esa era su palabra favorita para describirme cada vez que yo señalaba una injusticia. Póntelo, ordenó, señalando el gafete. Los de seguridad tienen instrucciones estrictas. Sin gafete no entras ni al jardín. Pero este gafete es gris, mamá. Todos tienen uno dorado.
Es una marca. Todo el mundo va a saber que soy de segunda categoría. Mi madre me miró fijamente a los ojos, y en ese momento vi la verdad desnuda. No se trataba de protección civil ni de presupuesto. Mija, dijo, usando ese diminutivo cariñoso con un tono envenenado, seamos realistas. Mírate. Ese vestido, tu cabello, tu presencia. No encajas con los Castillo. Ellos son gente de otro nivel. Si te sientas en la mesa principal, van a preguntar quién eres, qué haces, por qué no estás casada, por qué sigues rentando un departamento pequeño en la ciudad. Nos vas a hacer quedar mal. Este gafete es un favor. Te evita la vergüenza de que te juzguen. El dolor fue físico, como un golpe en el plexo solar. Mi propia madre no me estaba protegiendo del juicio de los demás. Me estaba escondiendo porque ella era la que me juzgaba. Para ella, yo no era su hija mayor, la contadora exitosa que se había hecho a sí misma. Yo era el defecto de fábrica que necesitaba ser ocultado en el almacén trasero. Póntelo, repitió. Y por favor, Yarezi, trata de no llamar la atención. Si alguien te pregunta, di que estás ayudando a coordinar algo. No digas que eres la hermana y que te dejamos sin silla. Eso se vería muy mal para nosotros. Para nosotros. Nunca para ti. Mi madre se dio la vuelta y se alejó, su vestido color champán brillando bajo el sol, regresando a su papel de anfitriona perfecta, saludando a los invitados importantes, con besos al aire y risas cristalinas. Yo me quedé allí, sola, junto a la maceta de helechos. Miré el gafete gris en mi mano. Luego miré mi bolso, donde descansaba el cheque de 250.000 pesos. 250.000 pesos que yo había ahorrado peso a peso, privándome de todo, pensando en comprar mi entrada a su corazón. Pensando que si mi regalo era lo suficientemente grande, tal vez, solo tal vez, me verían. Me puse el gafete en la solapa de mi vestido. El clip metálico estaba frío contra mi piel. Acceso limitado, murmuré para mí misma. Una risa amarga brotó de mi garganta, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de tristeza, sino de una furia caliente y líquida. Entré al jardín. El juego había comenzado. Mientras caminaba por el sendero de grava blanca hacia el jardín donde se celebraría la ceremonia religiosa, el sonido de las piedras crujiendo bajo mis tacones me transportó de golpe 15 años atrás. El calor seco de Cuernavaca se sintió de repente idéntico al calor sofocante dentro de aquel autobús público en el verano de 2008. Ese recuerdo, que yo había intentado enterrar bajo capas de trabajo duro y terapia, salió a la superficie con la violencia de un volcán despierto. Es lo que los psicólogos llaman un detonante. El gafete gris en mi pecho fue la llave que abrió la puerta del sótano de mi memoria. Tenía 17 años. Estaba a punto de graduarme de la preparatoria con el promedio más alto de mi generación. Había conseguido ser aceptada en una de las mejores universidades privadas de la Ciudad de México, pero necesitaba pagar la inscripción y el primer semestre. Había hecho cuentas 1000 veces. Necesitábamos vender la vieja motocicleta de papá y quizás pedir un pequeño préstamo. Recuerdo la cena en la que planteé el tema. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su plato de sopa. No podemos, Yarezi, dijo, como si estuviera comentando el clima. Pero mamá, es mi futuro. Si pago el primer semestre y mantengo el promedio, me darán una beca del 50%. Solo necesito ese empujón inicial. Dije que no hay dinero, insistió ella, cortante. Además, ¿para qué quieres estudiar finanzas? Te vas a casar algún día. Mejor aprende a cocinar bien. 2 semanas después, llegó el cumpleaños número 15 de Priscila. Mis padres organizaron una fiesta que fue el evento del año en nuestra colonia. Alquilaron un salón, contrataron a un DJ, y Priscila. Priscila bajó las escaleras con un vestido color coral, bordado con cristales, que costaba exactamente lo mismo que mi inscripción y mi primer semestre de universidad. Vi a mi padre llorar de emoción al verla. «Pareces una princesa, mi amor», le dijo, con una voz llena de orgullo que nunca había usado conmigo. Esa noche, mientras todos bailaban el vals, yo estaba en la cocina del salón,
ayudando a servir los refrescos porque mi madre dijo que no necesitaban pagar otro mesero si yo estaba ahí. Lavando vasos sucios mientras mi hermana brillaba en el centro de la pista con el vestido pagado con mi futuro. Tuve que estudiar en una universidad pública, trabajando turnos dobles en una cafetería y viajando 3 horas diarias en transporte público, apretada como una sardina, sudando, leyendo mis libros de texto de pie en el metro. Me tomó 5 años graduarme en lugar de 4. Nadie fue a mi graduación porque ese fin de semana Priscila tenía una crisis emocional, porque su novio de turno la había dejado y mis padres se quedaron a consolarla con helado y películas. Me gradué sola. Recibí mi título sola. Y me prometí que nunca más necesitaría nada de nadie. Ahora, 15 años después, la historia se repetía. Pero esta vez yo no era una adolescente indefensa. Sacudí la cabeza para alejar el recuerdo, aunque la amargura se quedó pegada en mi paladar como un sabor metálico. Llegué a la zona de la ceremonia. Era espectacular, tengo que admitirlo. Arcos de flores blancas importadas, sillas Tiffany doradas, una alfombra blanca inmaculada. Busqué un lugar. Las primeras 5 filas tenían letreros reservados, familia de la novia, familia del novio. Vi a mis tíos, a mis primos, incluso a vecinos de mis padres sentados allí. Avancé hacia la tercera fila, donde vi un espacio vacío junto a mi tía Berta. Pero antes de que pudiera sentarme, una coordinadora de bodas, con un auricular en la oreja y una tabla con el cronograma, se interpuso en mi camino. Miró mi gafete gris. «Disculpe, señorita», susurró. «Esta zona es para invitados con brazalete dorado. Los invitados de acceso limitado deben situarse en la parte posterior, detrás de la última fila de sillas, o en los laterales de pie». Soy la hermana de la novia, repetí por tercera vez en el día, pero mi voz ya no sonaba a súplica, sonaba a advertencia. «Lo siento mucho», dijo ella, y parecía genuinamente apenada. «Las instrucciones son muy claras. Si se sienta aquí, tendré problemas con la señora Hortensia». No quería causarle problemas a una empleada que solo hacía su trabajo. Asentí lentamente y caminé hacia atrás. Muy atrás. Me quedé de pie junto a los fotógrafos y los camarógrafos, detrás de la última fila de sillas. Desde allí, mi familia parecía una pintura impresionista, manchas de colores lejanas y borrosas. La música comenzó a sonar. Un cuarteto de cuerdas tocando canon en re de Pachelbel. Primero entraron las damas de honor, vestidas de rosa pálido. Luego mi madre, caminando del brazo de un primo lejano, secándose una lágrima falsa con un pañuelo de encaje. Se sentó en primera fila, radiante, triunfante. Y finalmente, Priscila. Tengo que reconocerlo, se veía hermosa. Llevaba un vestido corte sirena de encaje francés, con una cola de 3 metros. Su cabello brillaba bajo el sol. Caminaba del brazo de mi padre, Ramiro, quien lucía un smoking alquilado que le quedaba un poco apretado en la cintura. Él sonreía con esa sonrisa nerviosa y sumisa que siempre tenía cuando mi madre estaba cerca. Cuando Priscila pasó cerca de donde yo estaba, su mirada recorrió la multitud. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Esperé una sonrisa. Un guiño. Un gesto de reconocimiento. Algo que dijera, «Gracias por estar aquí, hermana». Pero no hubo nada. Su mirada pasó sobre mí como si yo fuera parte del decorado, como si fuera una columna más o un arbusto. No, fue peor que eso. Hizo una mueca casi imperceptible, un ligero fruncimiento de nariz, como si hubiera detectado un mal olor. Miró mi gafete gris y luego volvió a mirar al frente, hacia su futuro brillante y rico, borrándome de su existencia. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido ruidoso. Fue un sonido quieto, como el de una rama seca que se parte bajo el peso de la nieve. Durante 32 años, había estado mendigando amor. Había ahorrado 250.000 pesos pensando que podía comprar mi lugar en esa primera fila. Pensando que si era lo suficientemente generosa, lo suficientemente útil, lo suficientemente buena, dejarían de tratarme como a la hija de segunda clase. Toqué el sobre en mi bolso otra vez. No, pensé.
No te mereces este dinero, Priscila. No te mereces mi esfuerzo. Y definitivamente no te mereces mi amor. La ceremonia continuó. El sacerdote habló sobre el amor, la lealtad y la familia. Palabras vacías flotando en el aire caliente. Yo no escuché nada. Mi mente estaba haciendo matemáticas. No finanzas, sino un cálculo moral. Estaba decidiendo exactamente cómo iba a recuperar mi dignidad. Y sabía que iba a costarles mucho más que un plato de cena. La ceremonia terminó entre aplausos y una lluvia de pétalos de rosa blancos. Los invitados comenzaron a moverse hacia el área de cóctel, donde meseros con chalecos negros ofrecían copas de champaña y canapés de salmón ahumado. Yo tenía sed. Mucha sed. El calor y la rabia me habían deshidratado. Intenté tomar una copa de una bandeja que pasaba, pero el mesero, al ver mi gafete gris, retiró la bandeja sutilmente. Lo siento, señorita. Estas bebidas son para los invitados de la zona dorada. Hay una estación de agua y refrescos detrás de la carpa de cocina, para el personal y los invitados, de apoyo. Me quedé con la mano extendida en el aire, sintiéndome ridícula. Invitado de apoyo. Así que eso era yo. No una hermana, sino un extra en su película, alguien necesario para hacer bulto pero indigno de beber su vino. Bajé la mano y caminé hacia los baños. Necesitaba mojarme la cara y recomponerme antes de hacer lo que tenía que hacer. Los baños de la hacienda eran lujosos, con mármol italiano y toallas de tela individuales. Entré en uno de los cubículos y me encerré. Me apoyé contra la puerta, respirando hondo, tratando de controlar el temblor de mis manos. Fue entonces cuando escuché la puerta principal del baño abrirse y el sonido inconfundible de tacones caros, golpeando el suelo. Luego, voces. Voces que conocía demasiado bien. «Ay, mamá, ayúdame con la cola del vestido». «Me estoy asando aquí adentro», era la voz de Priscila, quejumbrosa y aguda. «Estate quieta, Pris. Si te mueves tanto se te va a arrugar el tul», esa era mi madre, Hortensia. «A ver, date la vuelta. Estás perfecta. Mauricio no va a poder quitarte los ojos de encima». «Oye, ¿viste a Yaretzi?», preguntó Priscila. Mi corazón se detuvo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Sí, la vi a la entrada. Le puse el gafete gris como acordamos. ¿No hizo un escándalo?, preguntó mi hermana, y pude escuchar el sonido de un labial siendo destapado. «Ya la conoces». Puso esa cara de perro apaleado que siempre pone, pero obedeció. Le dije que era por seguridad y cupo. Se lo tragó todo. Hubo una pausa y luego la risa de Priscila resonó en el baño, rebotando en los azulejos de mármol. Una risa cruel, desprovista de cualquier empatía. «Ay, pobre. Es tan patética». «¿En serio crees que trajo el dinero?». «Seguro que sí», respondió mi madre con total confianza. «Ya sabes cómo es. Se muere porque le demos una palmadita en la espalda. Siempre trata de comprar nuestro cariño. Es su mecanismo de defensa». «Bueno, más le vale que sea una buena cantidad», dijo Priscila. Mauricio y yo vimos unos muebles italianos divinos para la sala, y la tarjeta de crédito de papá ya no pasa. «Necesitamos ese dinero, mamá. Si me da una licuadora o un juego de sábanas, te juro que grito». «Tranquila, mi amor. Conozco a tu hermana. Se ha pasado los últimos años viviendo como una monja, ahorrando cada centavo. Seguro nos va a dar algo sustancioso para intentar impresionarnos. Y una vez que tengamos el sobre, bueno, ya no importa si se queda o se va. De hecho, espero que se vaya temprano. No quiero que la familia de Mauricio interactúe mucho con ella. Ya sabes, su ropa, su falta de clase. Desentona». «Totalmente», coincidió Priscila. «Imagínate que le diga a don Octavio que trabaja en una bodega de carga o algo así. ¡Qué horror! Mejor que se mantenga en la zona de servicio». «Listo, ya estás hermosa. Vámonos, que los fotógrafos nos esperan», dijo mi madre.
Escuché la puerta abrirse y cerrarse. El silencio volvió al baño, pero ahora estaba cargado de una toxicidad que casi podía olerse. Salí del cubículo. Me miré en el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada, una mujer de 32 años, con los ojos rojos, pero con una expresión nueva. Ya no había tristeza. Ya no había duda. Lo que había en mis ojos era la frialdad absoluta de un balance contable que finalmente cuadraba. Ellas no eran mi familia. Eran parásitos. Parásitos vestidos de seda que se alimentaban de mi necesidad de aprobación. Me habían llamado patética. Se habían burlado de mi trabajo, de mi vida, de mi sacrificio. Y lo peor de todo, admitieron abiertamente que solo me querían por mi dinero. Me lavé las manos con calma, disfrutando de la sensación del agua fría. Me sequé con una de las toallas de tela y la dejé caer en la cesta. Salí del baño y casi choco con alguien. Era mi tía Berta, la hermana mayor de mi padre. Tía Berta siempre había sido la rara de la familia porque nunca se casó y dedicó su vida a viajar y a sus gatos. Era la única que siempre me enviaba una tarjeta de cumpleaños. Yaretsi, hija, dijo ella, mirándome con preocupación. Te he estado buscando. ¿Qué traes puesto en el pecho? Señaló el gafete gris. Es mi pase de entrada, tía. Al parecer, soy un invitado de segunda categoría. Sin cena. La cara de tía Berta se oscureció. Ella miró hacia la puerta por donde acababan de salir mi madre y mi hermana, y luego me miró a mí. Entendió todo en un segundo. Esa mujer es una bruja, murmuró Berta, refiriéndose a mi madre. Y mi hermano es un cobarde por permitirlo. Yaretsi, no tienes que soportar esto. Vámonos. Te invito a cenar unos tacos al pastor, los mejores de Cuernavaca. Vámonos de este circo. Sonreí. Una sonrisa genuina, tal vez la primera del día. Gracias, tía. Me encantaría ir por esos tacos. Pero primero, tengo que hacer una devolución. ¿Devolución? Sí. Iba a darles un regalo muy generoso, tía. 250.000 pesos. Los ojos de Berta se abrieron como platos. Ni se te ocurra dárselos, niña. No después de cómo te han tratado. No te preocupes, tía, le dije, poniendo una mano sobre su hombro. No se los voy a dar. Pero no puedo simplemente irme con el cheque en la bolsa. Necesito que sepan lo que perdieron. Necesito que vean el color del dinero y sepan que nunca, nunca podrán tocarlo. Berta me estudió por un momento. Luego, una sonrisa traviesa apareció en su rostro arrugado. Esa es mi sobrina. ¿Necesitas ayuda? Solo necesito que seas testigo, tía. Y que, si las cosas se ponen feas, me cubras la espalda. Cuenta con ello. Estaré en primera fila. Respiré hondo. El aire olía a venganza. Me alisé el vestido, enderecé el gafete gris para que se viera bien claro y caminé hacia la carpa principal. Era hora de la cena. Y aunque yo no tenía plato, estaba a punto de servir el banquete más indigesto de sus vidas. La carpa principal era una estructura gigantesca, con techos drapeados en tela blanca y candelabros de cristal que colgaban como lágrimas congeladas. Había al menos 30 mesas redondas, cada una decorada con centros de mesa de orquídeas y rosas que debían costar unos 5.000 pesos cada uno. Los invitados dorados estaban tomando sus asientos. El ruido de las copas chocando, las risas educadas y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire. En el centro, una pista de baile de madera pulida con las iniciales de los novios, P y M, proyectadas en luz LED sobre el suelo. Yo me quedé en la periferia, en la zona de sombra, tal como mi madre había ordenado. Desde allí vi cómo los meseros comenzaban a servir el primer tiempo, una crema de langosta con un toque de jerez. El aroma era delicioso y mi estómago rugió, recordándome que no había comido desde el desayuno. Pero ignoré el hambre. Tenía otro tipo de apetito. Busqué con la mirada la mesa de regalos. Estaba situada estratégicamente cerca de la entrada principal de la carpa, una mesa rectangular cubierta con un mantel de encaje antiguo.
Ya había una montaña de cajas envueltas en papel plateado y dorado, bolsas de tiendas departamentales de lujo como Palacio de Hierro y Liverpool y varios sobres blancos. Había una urna de cristal elegante con un letrero en caligrafía cursiva que decía «Lluvia de sobres, para nuestra luna de miel y nuestro futuro». Era el momento. Esperé a que la atención de la mayoría se centrara en la mesa principal, donde el padre del novio, don Octavio Castillo, se ponía de pie para ofrecer el primer brindis. Don Octavio era un hombre bajito pero con una presencia magnética, dueño de una cadena de hoteles y un hombre conocido por su integridad y su carácter fuerte. «Buenas noches a todos», dijo don Octavio, su voz amplificada por el micrófono. «Hoy celebramos la unión de dos familias». Mientras todos miraban hacia él, yo me deslicé hacia la mesa de regalos. No con sigilo, sino con paso firme. No quería esconderme. Quería ser vista, pero en mis propios términos. Llegué a la mesa. Saqué de mi bolso el sobrecolor crema. Era pesado, de papel de algodón de alto gramaje. Dentro estaba el cheque certificado por 250.000 pesos a nombre de Priscila y Mauricio. Lo sostuve sobre la urna de cristal por un momento. Mi mano no temblaba. En ese instante vi a mi madre. Estaba sentada en la mesa principal al lado de mi padre. A pesar de que don Octavio estaba hablando, los ojos de Halcón de Hortensia estaban escaneando el salón. Y me vieron. Sus ojos se abrieron con alarma. Me vio junto a la mesa de regalos, sosteniendo el sobre. Por un segundo, vi alivio y codicia en su expresión. Pensó que estaba depositando el dinero. Me hizo un gesto discreto con la cabeza, una especie de asentimiento imperioso que significaba: «Déjalo ahí y lárgate de una vez». Sonreí. Una sonrisa fría y directa. No metí el sobre en la urna. En su lugar, lo coloqué visiblemente encima de una de las cajas de regalo más grandes, apoyado contra el cristal de la urna, como si fuera una exhibición. Quería que estuviera accesible. Quería que fuera fácil de tomar. Luego, me di la vuelta y caminé hacia la salida lateral, pero no para irme. Me detuve junto a una columna decorada con hiedra, cruzando los brazos sobre mi pecho, esperando. Don Octavio terminó su brindis, y que la honestidad sea siempre el pilar de su hogar. «¡Salud! ¡Salud!», respondieron 300 personas al unísono. La música suave volvió a sonar. Los meseros reanudaron el servicio. Mi madre susurró algo al oído de mi padre y luego se levantó. No venía hacia mí. Iba hacia la mesa de regalos. Quería asegurar el botín. Quería tomar mi sobre antes que nadie, probablemente para guardarlo en su bolso y administrarlo ella misma. La vi acercarse a la mesa con esa caminata depredadora que yo conocía tan bien. Llegó a la urna. Su mano, con una manicura francesa perfecta y un anillo de diamantes que seguramente también debían a la tarjeta de crédito, se extendió hacia mi sobre. «Disculpa», dije en voz alta. Mi voz cortó el aire. No grité, pero proyecté la voz como me habían enseñado en mis presentaciones de negocios. Fue lo suficientemente fuerte como para que las mesas cercanas, incluida la mesa de la familia del novio, se giraran. Mi madre se congeló, con la mano a centímetros del sobre. Se giró hacia mí y con una mueca de furia contenida. «¿Qué haces?», siseó entre dientes. «Baja la voz. Vete a tu zona». Salí de la sombra de la columna y caminé hacia ella. La luz de los candelabros iluminó mi gafete gris, que brillaba ofensivamente contra mi vestido azul. «No, mamá», dije, llegando a su lado. «Creo que hubo un malentendido. Vine a recoger algo que es mío». «¿De qué hablas?», susurró ella, mirando nerviosamente hacia la mesa de don Octavio, quien nos observaba con curiosidad. «Ese sobre es un regalo. Ya lo pusiste ahí. Ya no es tuyo». «Técnicamente, no lo metí en la urna», dije con calma. «Y dado que mi estatus en esta boda ha sido reajustado, creo que mi regalo también debe ser reajustado». Extendí la mano y tomé el sobre antes de que ella pudiera reaccionar. «Dámelo». Hortensia perdió la compostura por un segundo y trató de arrebatármelo.
Su uña rasguñó mi mano, dejando una marca roja. El movimiento brusco llamó la atención de más gente. La música se detuvo porque el DJ, sintiendo la tensión, bajó el volumen. ¿Pasa algo, Hortensia?, preguntó don Octavio, levantándose de su silla y caminando hacia nosotras. Su voz era grave y autoritaria. Mi madre palideció. Se puso delante de mí, tratando de bloquearme de la vista de su consuegro con su cuerpo. No es nada, Octavio, nada. Solo un pequeño asunto doméstico con mi hija mayor. Ella ya se iba. Está un poco alterada. No estoy alterada, don Octavio, dije, dando un paso lateral para salir de la sombra de mi madre. Levanté la barbilla y lo miré a los ojos. Y no me iba. Me estaban corriendo. Un silencio sepulcral cayó sobre la carpa. Tía Berta se había levantado de su asiento y se acercaba, lista para la batalla. ¿Corriendo?, preguntó don Octavio, frunciendo el ceño. Pero si eres la hermana de la novia. Sí, soy la hermana, dije, y llevé mi mano a mi pecho, levantando el gafete gris para que él pudiera leerlo. Pero según mi madre y mi hermana, soy una invitada de acceso limitado. Y si lee las letras pequeñas, verá que dice sin cena. Don Octavio se ajustó los lentes y leyó el gafete. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una ira fría. ¿Sin cena?, repitió, mirando a mi madre. Hortensia, ¿qué significa esto? ¿Tenemos invitados sin comida en una boda que costó millones? Es un error de imprenta, balbuceó mi madre, su cara poniéndose roja como un tomate. Es una broma interna. Yaretsi, por favor, deja de hacer el ridículo y danos el sobre. Ah, sí. El sobre, dije, levantando el sobre color crema. El ridículo sobre. Miré a Priscila, que había llegado corriendo desde la pista de baile, con Mauricio a su lado. ¿Qué estás haciendo, Yaretsi?, chilló mi hermana. Estás arruinando mi boda. No, Priscila, dije suavemente. Tú arruinaste nuestra relación. Yo solo estoy cerrando la cuenta. Rasgué el sobre. El sonido del papel rompiéndose fue fuerte en el silencio del salón. Saqué el cheque. Lo desdoblé y lo mostré a todos, girando lentamente para que pudieran ver la cifra y las firmas. 250.000 pesos, anuncié con voz clara. Ahorros de 3 años. Iba a ser el enganche para su casa. Iba a ser mi forma de decir los quiero, a pesar de todo. Pero hace 10 minutos, te escuché en el baño, Priscila. Te escuché decirle a mamá que soy patética. Que solo me querían por el dinero. Que mi presencia les da vergüenza. Priscila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó blanca como su vestido. Así que, y continué, ya que soy una invitada de acceso limitado y sin cena, he decidido que mi regalo también tendrá acceso limitado. De hecho, acceso denegado. Rompí el cheque por la mitad. El sonido rip fue definitivo. Mi padre, Ramiro, que se había mantenido al margen hasta ese momento, soltó un grito ahogado. No. Yaretsi, estás loca. Es mucho dinero. Rompí las mitades otra vez. Y otra vez. Hasta que el cheque de 250.000 pesos se convirtió en confeti azul y blanco en mis manos. Dejé caer los pedazos sobre la mesa de regalos, sobre la urna de cristal vacía de mi amor. Buen provecho, dije. Espero que la cena valga la pena. Yo me voy a comer unos tacos. Me di la media vuelta para irme. Deténla, gritó mi madre, completamente fuera de sí. ¿Seguridad? Ha robado un regalo. 2 guardias de seguridad dieron un paso hacia mí, indecisos. Nadie la toca. Tronó la voz de don Octavio. Los guardias se detuvieron en seco. Me giré una última vez. Don Octavio estaba mirando a mis padres con una expresión de absoluto asco. Luego me miró a mí y asintió levemente, un gesto de respeto entre guerreros. Salí de la carpa con la cabeza alta, escuchando el caos estallar a mis espaldas.
Los gritos de mi madre, el llanto histérico de Priscila y la voz de don Octavio exigiendo explicaciones. Caminé hacia la salida, sintiendo el aire fresco de la noche en mi cara. Me quité el gafete gris y lo tiré a un bote de basura. Era libre. Y tenía 250.000 pesos en mi cuenta bancaria que ahora iban a ser para mí. Solo para mí. Amigos, la historia aún no termina. Lo que pasó después de que salí de esa carpa fue aún más impactante y cambió el destino de mi familia para siempre. Si están disfrutando de este drama y sienten que hice lo correcto, por favor denle like a este vídeo ahora mismo. Suscríbanse al canal para más historias de justicia familiar y comenten abajo, ¿desde qué ciudad nos están escuchando? Quiero saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Sigamos con el final. Caminé hacia el puesto del ballet parking sintiendo que mis piernas eran de gelatina. La adrenalina, esa droga natural que me había permitido enfrentar a 300 personas y romper un cheque de $250.000 de pesos, estaba empezando a desvanecerse, dejando en su lugar un temblor incontrolable en mis manos. No estaba triste. Estaba aterrorizada. Aterrorizada porque acababa de dinamitar el único puente que me unía a mi pasado. Había quemado las naves. Ya no había vuelta atrás. El auto de la señorita Yaretsi Palmer, por favor, le dije al encargado, entregándole mi ticket. Mi voz sonó sorprendentemente firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. El chico del ballet corrió a buscar mi sedán. Mientras esperaba bajo la luz amarillenta de las farolas del estacionamiento, escuché pasos apresurados crujiendo sobre la grava detrás de mí. Pasos pesados, erráticos. Yaretsi. Espera, maldita sea. No necesité voltear para saber quién era. Era mi padre, Ramiro. El hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, pero que también me había enseñado que el amor de un padre es condicional al estado de ánimo de la madre. Me giré lentamente. Papá venía corriendo, con la cara roja y el corbatín desabrochado, jadeando por el esfuerzo y la altitud de Cuernavaca. Detrás de él, a unos 20 metros, venía mi madre, caminando con dificultad porque sus tacones se hundían en el pasto, gritando cosas que el viento se llevaba. ¿A dónde crees que vas? Me espetó mi padre cuando llegó a mi altura, agarrándome del brazo con fuerza. No era un agarre cariñoso, era el agarre de un carcelero. Me solté de un tirón. No me toques, dije, bajando la voz. Y no me grites. Ya no soy una niña a la que puedes mandar a su cuarto, papá. Tengo 32 años. Acabas de humillarnos frente a todo el mundo. Gritó él, ignorando mi petición. Frente a don Octavio. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ese hombre iba a financiar mi proyecto de la constructora. Iba a salvarnos de la bancarrota. Ahí estaba. La verdad desnuda. Me crucé de brazos y lo miré con una mezcla de lástima y repugnancia. Así que de eso se trataba, dije suavemente. No era sobre la felicidad de Priscila. No era sobre una boda de ensueño. Se trataba de ti. De tus deudas. De tu negocio fallido. Y mi cheque era para pagar tus errores, ¿verdad? Papá titubeó. Su mirada se desvió hacia los autos estacionados. Somos una familia, Yaretsi. El dinero entra a una bolsa común. No, papá. El dinero entra a su bolsa, señalé a mi madre, que acababa de llegar, jadeando y con el rímel corrido. Yo he trabajado turnos de 12 horas. He comido sándwiches de jamón barato durante 3 años. ¿Y tú querías usar mis ahorros para tapar los agujeros que cavaron con sus viajes a Europa y sus autos nuevos? Eres una egoísta. Chilló mi madre, recuperando el aliento. Mírate. Siempre has sido una resentida. Celosa de tu hermana porque ella sí supo ganarse a un hombre de bien. ¿Ganarse? Solté una risa seca. Mamá, Priscila no se ganó nada. Ustedes la vendieron. Esta boda no es un matrimonio, es una transacción comercial. Y yo era solo el cajero automático para pagar la fiesta de lanzamiento. Cállate. Mi madre levantó la mano para abofetearme.
Fue un reflejo. La vi venir en cámara lenta. En otros tiempos, me habría encogido. Habría cerrado los ojos y aceptado el golpe como parte del precio de ser su hija. Pero esta vez, mi mano se movió más rápido. Atrapé su muñeca en el aire. Sus huesos se sentían frágiles bajo mis dedos. La miré a los ojos y vi miedo. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de Hortensia Palmer. Ella se dio cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. Nunca, dije, apretando su muñeca lo suficiente para que fuera incómodo, pero no para lastimarla. Nunca vuelvas a levantarme la mano. Ese cheque roto en la mesa de regalos fue el precio de mi libertad. Ya no me debes nada, y yo no te debo nada. Estamos a mano. La solté con un empujón suave. Ella retrocedió, frotándose la muñeca, mirándome como si fuera un monstruo que acababa de nacer de su propio vientre. En ese momento, mi auto llegó. El chico del ballet se bajó rápidamente, sintiendo la tensión en el aire, y me dejó la puerta abierta. «Vámonos, Yaretsi», dijo una voz firme detrás de mí. Era tía Berta. Había llegado con su propia bolsa de mano y una botella de vino que, sospecho, había rescatado de una de las mesas. «¿Tú también, Berta?», dijo mi padre, con voz quebrada. «¿Te vas con ella?». «Alguien tiene que asegurarse de que llegue bien a casa, Ramiro», dijo Berta, mirándolo con decepción. «Porque está claro que tú no lo harás. Has elegido a tu reina y a tu princesa. Pero has perdido a tu única hija verdadera». Me subí al auto. Tía Berta se subió al asiento del copiloto. Arranqué el motor. A través del espejo retrovisor vi a mis padres parados en la grava, bajo la luz moribunda del atardecer. Parecían pequeños. Insignificantes. Dos figuras de cera que se estaban derritiendo bajo el calor de su propia vergüenza. Mi madre estaba gritando algo de nuevo, probablemente maldiciones, pero yo ya había subido la ventanilla. Puse música. No algo triste, sino rock en español a todo volumen. Aceleré y dejé atrás la hacienda San Gabriel, dejé atrás el gafete gris en la basura. Y dejé atrás 32 años de buscar aprobación en un pozo seco. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue extrañamente silencioso al principio. Tía Berta abrió la botella de vino tinto que había sacado de la boda y bebió un trago directamente de la botella. Luego me la ofreció. «No, tía, voy manejando», reí, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas. Pero eran lágrimas de alivio, como la lluvia después de una sequía de 10 años. «Brindo por ti, mi niña», dijo Berta, levantando la botella. «Lo que hiciste allá atrás fue legendario. Deberías haber visto la cara de la vieja Elvira, la tía chismosa de los Castillo. Casi se traga su dentadura postiza». Nos reímos. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Y en esa risa sané un poco. Pero la realidad, como siempre, tenía resaca. Los siguientes 3 días fueron un infierno digital. Mi teléfono no dejó de vibrar. Tenía 47 llamadas perdidas de mi madre. 20 de mi padre. Y una serie de mensajes de voz de Priscila que pasaban del llanto histérico a la amenaza pura. «Eres una perra. Mauricio no me habla. Dice que somos unos estafadores», decía uno de los mensajes de Priscila a las 3 de la mañana. «Yaretsi, por el amor de Dios, contesta. Los del banquete están cobrando el saldo restante y la tarjeta fue rechazada. Necesitamos ese dinero». «Es un préstamo, te lo juro», decía un mensaje de texto de mi padre. No contesté a nada. El lunes por la mañana fui a mi banco y deposité el dinero de vuelta en mi cuenta de inversión. Ver el saldo de nuevo en mi aplicación bancaria, 250.000 pesos seguros y salvos, me dio una paz que ninguna terapia había logrado. Pero la verdadera bomba estalló el miércoles. Recibí una llamada de un número desconocido con Lada de Cuernavaca. Normalmente no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. «¿Señorita Yaretsi Palmer?» «Sí, soy yo». «Habla Octavio Castillo». Se me heló la sangre. El suegro. El patriarca.
Don Octavio, dije, sentándome derecha en mi silla de oficina. Si llama para reclamarme por el espectáculo, no, hija, su voz era cansada, pero amable. Llamo para pedirte una disculpa. Me quedé muda. No sabía, continuó él. No sabía lo del gafete. No sabía lo de la cena. Si hubiera sabido que tu familia te estaba tratando como a una empleada, yo mismo te habría sentado a mi derecha. En mi casa, la familia es sagrada. Gracias, señor, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Quiero que sepas algo, Yaredzi. Tu acción me abrió los ojos. He estado investigando un poco estos días. Resulta que tu padre, Ramiro, había inflado los costos de la boda que yo acepté pagar parcialmente. Y parece que estaba contando con tu regalo, para cubrir unas deudas de juego y préstamos personales que tiene con gente peligrosa. Cerré los ojos. Era peor de lo que pensaba. No solo eran deudas de tarjetas de crédito. Eran deudas de juego. He tomado medidas, dijo don Octavio con frialdad. Cancelé la compra de la casa en Bosques de las Lomas que iba a regalarles a los novios. Mauricio y Priscila vivirán en un departamento rentado y tendrán que pagarlo ellos mismos con sus sueldos. Es hora de que aprendan lo que vale el dinero, tal como tú lo sabes. Eso va a ser muy difícil para Priscila, dije, sin poder evitar un ápice de preocupación. La vida es difícil, Yaredzi. Tú lo aprendiste a la mala. Es hora de que ella también lo haga. En cuanto a tus padres, bueno, digamos que mi empresa constructora ya no está interesada en asociarse con alguien que estafa a su propia sangre. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono. En una sola noche, el castillo de naipes de mi familia se había derrumbado. Sin mi dinero para tapar los huecos, sin el apoyo de los Castillo, mis padres estaban expuestos. Estaban desnudos ante el mundo. Esa tarde me enteré por tía Berta de los detalles escabrosos. El banquete de bodas había costado 300.000 pesos. Mis padres habían pagado el 50% de anticipo con una tarjeta que ya estaba sobregirada. Cuando intentaron pagar el resto al final de la fiesta, la transacción fue denegada. Don Octavio se negó a pagar el saldo de los Palmer. Tuvieron que dejar el reloj Rolex de mi padre y las joyas de mi madre en garantía al gerente de la hacienda para que no llamaran a la policía. Priscila y Mauricio se fueron de luna de miel, sí, pero no a Bali como habían planeado. Se fueron a Cancún en un paquete todo incluido barato que Mauricio pagó a regañadientes. Según Berta, se pasaron la semana peleando. Mauricio se sentía engañado, pensaba que se casaba con una heredera, y resultó que se casó con la hija de un deudor compulsivo. El karma no es una fuerza mística. El karma es simplemente la consecuencia lógica de las acciones acumuladas. Mis padres habían sembrado viento durante 30 años y ahora, finalmente, estaban cosechando la tempestad. 2 meses después de la boda. El sol de la mañana entraba a raudales por el ventanal de piso a techo. No había vista a una pared de ladrillos. No había ruido de camiones de basura. Solo había árboles verdes, el sonido de pájaros y la vista del Parque México en la colonia Condesa. Estaba sentada en el suelo de madera pulida, con una copa de jugo de naranja en la mano y una pluma fuente en la otra. Frente a mí, sobre una caja de mudanza que servía de mesa improvisada, estaba el contrato de compraventa. No era una mansión. Era un departamento de 70 metros cuadrados. Una recámara, un baño, una cocina abierta y un balcón precioso. Pero era mío. Usé los 250.000 pesos como parte del enganche, sumado a un crédito hipotecario que el banco me aprobó en 24 horas gracias a mi historial crediticio impecable. Firmé la última hoja. Felicidades, propietaria, dijo el notario, un hombre amable de bigote gris, estrechando mi mano. Cuando se fue, me quedé sola en mi nuevo hogar. Caminé de habitación en habitación. El eco de mis pasos sonaba diferente aquí. Sonaba a propiedad. Sonaba a seguridad. Mi teléfono vibró en el suelo. Era un mensaje de mi hermana Priscila. No la había bloqueado, quizás por una curiosidad mórbida o quizás porque una parte muy pequeña de mí todavía tenía esperanza.
Abrí el mensaje. Era una foto. Una foto de ella en un departamento pequeño y oscuro, con cajas por todas partes. Se veía cansada. Sin maquillaje. Mamá y papá están vendiendo la casa grande, decía el texto. Se van a mudar a un departamento en la colonia Doctores. Papá tuvo que vender el coche. Mauricio dice que si no consigo trabajo pronto, no podremos pagar la renta de este mes. ¿Estás feliz ahora? Leí el mensaje 3 veces. ¿Estaba feliz? Pensé en la niña de 17 años que lavaba platos mientras su hermana bailaba. Pensé en la mujer de 32 que fue marcada con un gafete gris como ganado. Pensé en el cheque roto. No, no estaba feliz por su desgracia. No sentía alegría al saber que mis padres, ya mayores, estaban perdiendo su hogar. Sentía una profunda tristeza. Tristeza porque todo esto era evitable. Si tan solo me hubieran dado una silla. Si tan solo me hubieran dado un plato de comida. Si tan solo me hubieran dicho, te queremos, hija. Pero no lo hicieron. Escribí una respuesta. Mis dedos volaron sobre el teclado. No estoy feliz, Priscila. Estoy en paz. Y espero que algún día, cuando consigas ese trabajo y pagues tu propia renta, entiendas la diferencia entre el precio y el valor. Suerte. Envié el mensaje. Y luego hice lo que debí haber hecho hace años. Bloquear contacto. Bloquear a mamá. Bloquear a papá. Bloquear a Priscila. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Salí al balcón. El aire de la Ciudad de México estaba fresco. Abajo, en el parque, vi a un padre empujando a su hija en un columpio. La niña reía, y el padre la miraba como si ella fuera lo único importante en el universo. Sonreí. Algún día tendré eso. Y cuando lo tenga, cuando tenga mi propia familia, nunca habrá gafetes grises. Nunca habrá hijos favoritos. En mi mesa siempre habrá espacio para todos y el amor se servirá en porciones iguales, generosas y calientes. Me terminé el jugo de naranja. Brindé hacia el cielo, hacia la tía Berta, que vendría a cenar esa noche para estrenar la cocina, y hacia mí misma. Por Yaretsi dije en voz alta. La invitada de honor de su propia vida. Han pasado 6 meses desde aquel día en la hacienda. Mi vida ha cambiado radicalmente, no solo por el departamento nuevo o porque me ascendieron en el trabajo. La confianza que gané al defenderme de mi familia se tradujo en una actitud más asertiva en la oficina, sino porque me quité un peso de encima que llevaba cargando décadas. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Mis padres siguen intentando contactarme a través de tías y primos lejanos, los monos voladores, como les llama mi terapeuta, enviando mensajes sobre enfermedades imaginarias o crisis financieras urgentes. No he cedido. Ni un peso. Ni un minuto de mi tiempo. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si debí haber perdonado y puesto la otra mejilla una vez más. Pero luego miro mi gafete gris, que rescaté de la basura y enmarqué en la entrada de mi casa como un recordatorio de guerra. Lo miro y recuerdo que el perdón sin cambio de conducta es solo una invitación a que te lastimen de nuevo. Ellos eligieron las apariencias sobre su hija. Yo me elegí a mí misma sobre ellos. Y esa, amigos míos, es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Ahora que conocen toda la historia, quiero que sean brutalmente honestos conmigo. ¿Hice lo correcto al dejarlos hundirse en sus propias deudas, o debería haber usado ese dinero para salvar a mis padres de la bancarrota a pesar de cómo me trataron? ¿El deber filial está por encima de la dignidad personal? Déjenme su opinión en los comentarios, opción A si creen que hice lo correcto, u opción B si creen que fui una mala hija. Los estaré leyendo a todos. Y si esta historia les hizo sentir algo, por favor, denle un like al vídeo y suscríbanse al canal. Hay muchas más historias de justicia y karma que quiero compartir con ustedes. ¡Hasta la próxima!